Pero la tercera, que es más cortita, será más interesante todavía. Por eso les he dicho que tranquilos, me alargaré unos minutillos, pero vale la pena. Vamos a ver. Pero lo que he dicho que es único en la sábana es la imagen. Esa imagen, ¿qué es? Pues una imagen única en el mundo. Se ha estudiado, pues vamos a ver, las dos partes que nos quedan es el estudio científico y el estudio forense de la imagen de la sábana. El estudio científico sobre el origen, curiosamente lo hizo un equipo de científicos norteamericanos que se dedicaron a estudiar la sábana desde el año 76 hasta el año 81, 5 años. Lo dirigían dos señores, el doctor Jackson y el doctor Jumper. El que está de pie es el doctor Jackson, que es el que ha estado en Valencia también hace unos días, y nos está contando su experiencia directa en esa investigación de hace tantos años, ¿no? Ahora ya es un señor que va hacia la ancianidad, pero entonces tenía 30 años, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que la cosa fue la siguiente. En 1976 la NASA había lanzado el proyecto de exploración, el programa de exploración de Marte, y había un departamento de la NASA que era el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que era el que hacía las fotos. Hoy día pues esto con los ordenadores está tirado a hacerlo, pero entonces eran los únicos que hacían fotografías de Marte y hacían una serie de cosas para ver dónde podían aterrizar, o amartizar, o así se diría, cuando llegaran las naves a Marte. Y tenían, en aquel momento, en 1976, los únicos ordenadores del mundo los tenía la NASA, porque los inventaron para la carrera espacial. Y entonces tenían las primeras fotografías digitales, donde había distintos tonos de gris, entonces se hablaba de 256 niveles de gris, pero habían hecho lo siguiente, habían lanzado una sonda espacial que hacía fotografías de la superficie de Marte, pero en realidad lo que hacía eran mediciones. Y cada tono de gris se correspondía a una altura, es decir, hacían como un radar o un sonar de la zona fotografiada. De tal manera que, por ejemplo, si se fotografiara, esto es un ejemplo, si fotografiara un anillo o un cráter, por ejemplo, la imagen pues nos daría distintos tonos de gris y un analizador de imagen, dándole a más claro, más altura y más oscuro, más profundidad, nos daba en la pantalla del ordenador una imagen en 3 dimensiones. Esto era un invento de la NASA que no tenía nada que ver con la sábana santa, en principio. Pues no se han perdido ustedes, este señor que nos habla. No, tranquilos, porque tuvo su conexión en el momento en el que el doctor John Jackson, que era, este sí que es católico, su madre le había enseñado de niño, le había hablado de la sábana santa, incluso tenía una foto de la sábana santa. Y este siempre quiso estudiar la síndrome, es decir, estudió física, quiso hacer la tesis doctoral sobre la sábana santa, no lo dejaron porque nadie podía dirigir la tesis, y al final pues se planteó que él, que estaba en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, encuentra que en un laboratorio próximo donde él estaba, pues estaban haciendo pruebas de determinar el relieve de fotografías de Marte. Y se le ocurre decir, ¿y qué pasaría si colocáramos la foto de la sábana santa en el VP8? Que era como se llamaba ese aparatito, ese analizador de imagen. Pues en principio no tendría que pasar nada, pero a ver ustedes la que se organizó. Tenemos unas secuencias de unos segundos de un documental de la época, y verán. Esta es una fotografía mía, normal, de la que mi madre estaría muy orgullosa. Ahora la pongo bajo la telecámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados. También ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificarme. Una fotografía normal registra solo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografiado. Ahora, bajo la telecámara pondremos la fotografía de la sábana. La imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque, a diferencia de la foto de Eric, esta fotografía contiene en sus claroscuros las 3 dimensiones. El analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella. Bien, creo que se ha entendido. O sea, lo que hace es que cogen una fotografía en 2 dimensiones, la ponen en un analizador de imagen, le dicen que dé relieve según el tono de gris, y de repente les aparece una imagen en 3 dimensiones. Y eso es literalmente imposible, no ocurre en ninguna fotografía. No ocurre. Es decir, en lugar de tener distorsiones, lo que pasa es que aparece una imagen que tiene un relieve propio de un cuerpo real. Evidentemente, el VP8 atribuye relieve a las quemaduras, a los remiendos, a las marcas de agua, a las arrugas de la tela, pero lo que es la imagen central no tiene distorsiones básicamente, es decir, se corresponde con un cuerpo en 3 dimensiones. Y entonces,
Perdón. Entonces, los americanos se dan cuenta de una cosa sorprendente, que es que esa imagen no está hecha por contacto. ¿Cómo que no? Pues no, fíjense. Si nosotros, o sea, lo que ellos descubren es que toda la zona del cuerpo, toda, tiene imagen. Si yo coloco una tela sobre un cadáver, en principio la tela solo tocaría los picos, pero no los valles. Es decir, tendríamos zonas, si la imagen fuera una imagen hecha por contacto, tendríamos zonas donde habría intensidad 100, es decir, huella en los salientes, y donde no toca la tela, porque hay unos milímetros de distancia, intensidad 0. Pero lo que nadie se puede imaginar es que si yo pongo una tela encima de una cabeza, por ejemplo, no me aparece solamente en la sábana, digamos, el caballete de la nariz, sino que me aparecen los laterales. Solo que la intensidad de la huella en los laterales es progresivamente decreciente y me está haciendo una gráfica. Entonces la intensidad de la huella en cada punto corresponde a la distancia de la tela al cuerpo. Si yo hubiera cogido y hubiera apretado la tela tocando completamente, la intensidad sería la misma en toda la nariz, dijéramos. Pero si no aparece 100 y 0, sino que hay distintas intensidades, quiere decir que de alguna manera la imagen del cuerpo se ha proyectado sobre la tela a distancia. Pues claro, lo que dicen los científicos es que esto es absolutamente imposible. Es imposible, esto no tiene explicación. Pero es que lo decían tíos de un nivel que no eran el profesor de química de un colegio de GB, o sea, una cosa así, sino que eran realmente gente de un nivel impresionante. Tan es así que cuando se formó, a raíz de esto, se formó un equipo de científicos, fueron 33 científicos que pidieron los permisos, se fueron a Turín, el camión lo pusieron los italianos, que conste, es decir, el nivel de los aparatos que se llevaron a Turín era tan grande que no había compañía de seguros que quisiera pagar el seguro, o sea, que quisiera hacer la póliza de seguros, hasta el punto de que el cardenal de Turín entonces tuvo que empeñar, poner en garantía la catedral para que pudieran descargar en la aduana todo el material que se traían de Estados Unidos. Tuvieron la suerte o la causalidad, que yo no creo que fuera una casualidad, de que estos señores llegaron a Turín en el momento adecuado. Es decir, hacía 40 años que no se exhibía la Sábana Santa, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y era de repente en 1977 cuando pidieron permiso, y el año siguiente había una ostensión de la sábana. Y les dieron permiso para tratar directamente, no con fotos, sino con la síndrome. Entonces, durante 120 horas, del 8 al 13 de octubre de 1978, estuvieron haciendo todas las pruebas que les dejaron sobre la sábana. Entonces, en el equipo había gente, y como digo, insisto, gente de nivel. Basta con decir que del laboratorio de los Álamos, entre los que estaba Ray Rogers, ¿lo ven? El que luego descubrió lo del polen, pues entre los 8, había 8 científicos de los Álamos. Los Álamos es el laboratorio científico de referencia de Estados Unidos, donde se inventó la bomba atómica. Por tanto, un físico de los Álamos no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, estos señores, 8, se embarcaron en estudiar la Sábana Santa, ¿verdad? Parece que sean opiniones. Luego unos opinan, no, es que estos señores hicieron un montón de publicaciones científicas, como veremos después. Y lo que hacen ellos es hacer sobre todo pruebas de espectrografía y espectrofotometría. Hacer fotografías con luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X. Esto, por ejemplo, es rayos X, antorchas de luz ultravioleta fotografiando la sábana, una imagen de fluorescencia en infrarrojo allá, no, esta de aquí es una imagen de falso color. Hacen unas 12.000 fotografías científicas y de estas fotos van sacando sus conclusiones correspondientes. Yo me quedo con 2 conclusiones para no hacer esto eterno. Por un lado, ellos dicen, ¿hay sangre en la sábana? Porque había gente que decía que no había ni siquiera sangre. Hombre, es una sangre antigua que se ha degradado, ha perdido parte de sus componentes, pero es sangre real. Es decir, se pudo comprobar que era sangre humana, auténtica. Incluso se encontraron glóbulos rojos, probablemente conservados como consecuencia de los conservantes puestos en la síndrome. Y además, sangre del grupo AB, que es el que corresponde mejor a las características raciales de los hebreos. Y por tanto, la primera pregunta estaba contestada. ¿Es sangre? Sí. ¿Sangre humana? Sí. Segundo, donde no hay sangre, ¿qué forma la imagen? Pues lo que estamos viendo. Lo que vemos es que algunas de las fibras están más tostadas que las otras. Es como si algunas fibras se hubieran envejecido más rápido que las otras. Ese envejecimiento es lo que forma la imagen. Es una degradación de la celulosa, lo que origina la huella de la sábana. No hay pintura, no hay pigmento, no hay nada de eso. La prueba es que si colocamos la sábana al contraluz, si hubiera algún tipo de pigmento, se vería más opaco.
Sin embargo, al contraluz, la imagen central desaparece. Solo quedan las zonas donde hay sangre o donde hay marcas del agua que arrastró suciedad en el incendio de 1532. Pero la huella es transparente. Eso no ocurre con ninguna de las copias de la sábana santa. Y lo que encuentran, sin embargo, es lo que tiene que haber. Es decir, existen indicios de que esto es un enterramiento real. Es decir, se encuentran partículas de mirra y aloe, se encuentran, por ejemplo, tejido epitelial, o sea, piel humana de varón. Esto está en las publicaciones científicas de los americanos. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando ves que, claro, llega un periodista y opina lo que le da la gana, y pone opiniones como si esto fuera una cuestión de opiniones. Vamos a ver, oiga, si hay piel, hay piel, si hay carne, si hay sangre, hay sangre. Entonces no me diga usted que puede ser un icono, porque no puede ser un icono. Es decir, eso es vulnerar las reglas elementales de lo que es el periodismo. No puedes ocultar datos fundamentales. Bueno, pues lo que hicieron los americanos es decir, vamos a ver, esta imagen, esta huella, tiene las siguientes características. Es una imagen absolutamente superficial, no afecta más que a las fibras más superficiales de los hilos, no tiene pigmento, es decir, esa imagen no tiene ningún tipo de materia, es la propia fibra la que ha cambiado de color, no tiene direccionalidad, es como si el cuerpo se hubiera proyectado perpendicularmente sobre la tela, hacia arriba y hacia abajo, ha resistido los cambios de temperatura y el agua del incendio de 1532 sin emborronarse ni cambiar de color, no se puede quitar el color pardo amarillo de los hilos con ningún decolorante químico, porque es la propia fibra degradada y no un colorante de ninguna clase. Y además esa imagen está en negativo, con información tridimensional y tiene una enorme cantidad de detalles que nos vamos a ver algunos de ellos para acabar. Lo que dicen los americanos es que las teorías, ninguna de las teorías propuestas nos explica esas 9 características. No hay ninguna teoría que explique la imagen de la sábana. Esto fue en el año 81, cuando le presentaron al Papa Juan Pablo II sus conclusiones. Lo que dijeron es, no sabemos cómo se ha producido la imagen. Pero esto no es que lo afirmen, es que, como digo, lo publican nada menos que en 27 revistas científicas. Se pueden conseguir, están publicadas, se pueden conseguir. Es decir, esas 27 revistas científicas lo que nos dicen es la química y la física de la sábana. Es decir, esto no es una cuestión de opiniones de aficionados. Es decir, se ha hecho un estudio muy serio de la síndrome, que ahora se oculta completamente. Su conclusión, ya les digo, la resumo en 2 párrafos. Dicen, no se conocen métodos físicos o químicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. En la página anterior dicen, pero no hay duda de que esto ha muerto cada vez real. Y terminan diciendo, al final de su informe, que como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Este equipo le dedicó en total unas 150.000 horas de estudio en total a la sábana. Por eso se dice que es uno de los objetos más estudiados de la historia. Y al final llegan a la conclusión de que no saben cómo se ha hecho. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan unos minutos para hablar del personaje. ¿Quién es el hombre de la sábana santa? La tradición dice que es Jesús. Vamos a comparar lo que dice la tradición con lo que se ve en la síndrome.